Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fanny de Fanny Art y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya lo pudieron ver por el título del video, les voy a estar contando una pequeña historia. Tengo que hacer muchas aclaraciones antes de empezar este video porque siento que es un tema que no se debe tomar a la ligera, no es un tema que debe ser tipo juego o cosas así. Siento que es un tema bastante serio, sobre todo para personas que quieren seguir con su vida académica ya a un nivel más alto. La primera aclaración que tengo que hacer es que esto no es una guía, ustedes no tienen que hacer lo mismo que yo para decidir la carrera que van a elegir. Tienen que tomar en cuenta muchas cosas porque va a ser literalmente para lo que se van a dedicar toda su vida, bueno, en la mayoría de los casos. Y esto no es una guía como tal, un tutorial de cómo ustedes deben elegir su carrera. Como se los digo, al contrario, solo les voy a contar la historia de cómo yo fue que elegí mi carrera, lo que yo hice para tomar una decisión fuerte, una decisión de la cual yo estuviera convencida. No es para que ustedes lo hagan. Si ustedes pueden rescatar algo de aquí, de esta historia, pues está bien. Si no, les sugeriría que mejor lo desecharan. Yo no me siento con la responsabilidad o no me siento que yo sea la persona más correcta para darles consejos sobre la carrera que tienen que elegir. Al contrario, ahorita que les cuente la historia, yo sé que muchos se van a sorprender. Siento que yo fui la persona más indecisa en cuestión de elegir una carrera. Muchos de mis compañeros ya tenían como la seguridad de qué carrera iban a elegir, ya sea por el hecho de que se iban a ir a vivir a otro lado o porque desde que son niños realmente querían ser eso. Yo fui una de las muchas personas, porque mi caso no fue único, fui de las muchas personas que estaba muy indecisa sobre qué carrera elegir. En cuanto al fondo, esto lo van a ver en otro video. Pero bueno, vamos a empezar con esta historia. Recuerdo que desde que yo iba en la secundaria ya me empezaban a dar como un poquito de tintes de presión, a decirme que ya tenía que empezar a pensar en qué carrera iba a elegir, porque los siguientes 3 años de prepa se me iban a pasar súper rápido. Yo desde que era muy pequeña, como por eso de los 7, 8 años, iba a un taller de artes plásticas con una profesora que es muy buena, la verdad, y la verdad me divertía mucho, me gustaba muchísimo esa clase. Era un taller muy entretenido, muy divertido, aprendí muchísimas cosas y muchísimas técnicas ahí, y lo recuerdo muy padre porque también íbamos a museos y así, ¿no? Entonces, cuando yo iba precisamente a la secundaria, todavía iba en este taller. O sea, literalmente entré desde que era una niña muy pequeña, cuando iba en la primaria, en primero o segundo de primaria más o menos. Entonces, cuando me dijeron que ya tenía que empezar a pensar que iba a estudiar, lo primero que se me vino a la mente fue: yo quiero ser artista, quiero ver qué puedo estudiar en cuanto a un ámbito artístico, porque si ustedes me siguen en Instagram sabrán que me encanta dibujar, me encanta hacer composiciones, me encanta mucho de eso. Otro recuerdo que también tengo es que siempre me ha gustado mucho la materia de ciencias naturales. Por ejemplo, bueno, así se llamaba en la primaria. Ya en la secundaria ya era ciencias con énfasis en biología el primer año. Cuando entré a primero de secundaria, recuerdo que yo estaba muy emocionada por esa materia porque obviamente ya sabía más o menos de qué se trataba. Mi maestra no era tan buena y tampoco aprendí demasiado, pero aún así me siguió gustando. Además, yo siempre he sido como muy curiosa, me encantan los animales, me gustan mucho las plantas. Me gusta estudiar como lo que son biología y geografía natural. La geografía social no me gusta mucho, pero geografía natural me encantan. Con geografía natural me refiero a todos estos tipos de relieve, ecosistemas, ese tipo de cosas. La verdad es que me gustan muchísimo. Entonces, pues igual estaba entre esos dos, ¿no? Entre estudiar artes o estudiar algo que sea relacionado con la ciencia, específicamente con la biología. Y pues el punto fue que así pasó el tiempo, entré a la prepa. Y justo en mi segundo año de prepa, que vendría equivaliendo tercer y cuarto semestre, ahí le decimos quinto año, es el año donde llevas una materia, bueno, esa y cuarto año, llevas una materia que se llama orientación vocacional, y en esa materia te ayudan a elegir por lo menos el área al que vas a pertenecer. En la escuela a la que iba, que es la UNAM,
se divide en 4 áreas, que es el área 1, ciencias físico-matemáticas creo es, el área 2 que son biológicas y de la salud, el área 3 que son ciencias sociales y el área 4 que son humanidades y artes. Entonces pues en esa materia te ayudan a elegir correctamente dependiendo de tus habilidades, de tus gustos y todo eso, te ayudan a elegir una de las 4 áreas que hay en la UNAM para que tú todo tu último año de preparatoria lleves materias que llevan acorde a tu carrera y llegues mejor preparado a la universidad. Ese año de la prepa, que es el segundo, recuerdo que llevaba materias muy mixtas. Llevaba materias, sí, como ciencias, química, biología, literatura, etimologías grecolatinas, pero eran muy mezcladas. Siento yo que eran más como de área 2 y de área 4. También llevábamos ética y el maestro de ética era una cosa especial porque también a veces veíamos filosofía y algunas otras cosas que tenían que ver con ética, no sé, como que relacionaba mucho esas dos y a mí no me gustaba tanto su clase, sí se me hacía interesante, pero no era como algo que me apasionara. El punto fue que cuando estuvimos en clases de orientación vocacional, la maestra pues obviamente nos ayudó muchísimo, bueno, en mi caso sí me ayudó. Nos hacía como ponernos en equipos, investigar sobre las carreras y todo ese tipo de cosas. Y yo dije, bueno, está bien, me voy a ir a área 4, voy a estudiar artes. Y ya, todo quinto estuve como convencida de que quería estudiar artes, pero precisamente ese año llegó un maestro a darnos clase de una materia que se llama Educación para la Salud, que básicamente te enseñan anatomía, cuerpo humano, funciones del cuerpo humano y todo eso. La clase con ese maestro a mí me encantaba, me fascinaba, era mi clase favorita. Realmente me gustaba mucho, sus exámenes eran súper fáciles. A mí se me hacía muy entretenida la clase, me encantaba aprender con él. Era un maestro muy buena onda. A muchos de mis compañeros no les gustaba su clase, pero a mí me encantaba realmente. Entonces, cuando ese maestro me dio esa clase fue ahí donde yo me empecé a preguntar, ¿realmente quiero estudiar artes o quiero sí estudiar algo relacionado con las ciencias? Y con estos consejos que me dio mi maestra de orientación me puse como a pensar y a centrarme en lo que yo quería, mis actitudes y para las cosas que yo me sentía apta, obviamente. Entonces, pues dije, medicina definitivamente no, porque la sangre no es que me dé asco, pero me da como tentación, no sé, es un sentimiento raro. Y hacer como todo ese tipo de métodos quirúrgicos sobre una persona y que la vida de una persona dependa de ti, siento que no es lo mío, siento que me daría mucho nervio. Entonces medicina la descarté por completo, además de que mi promedio no era el mejor, sabía que no me la iban a dar. Entonces estuve investigando entre varias carreras de las ciencias y me encontré con que había muchísimas que me llamaban la atención. Ahora en mi escuela nos hicieron un test que era para medir precisamente cuál era tu mejor opción en cuanto a las áreas y las carreras de toda la UNAM, y recuerdo que ese test estaban como muy parejas, el área 2, el de las ciencias biológicas y de la salud, y el área 4 de las artes y humanidades estaban súper cerca, pero siempre terminaba ganando área 4 por muy poquito. Para las carreras que salí más apta, recuerdo que fue historia del arte, artes visuales y ingeniería en alimentos. Esas fueron las 3 carreras que tuve mayor puntaje, que podrían ser como las más aptas para mí. Historia del arte no me molesta, pero siento que no me apasiona, o sea, no he investigado nunca su plan de estudios y siento que no sería lo mío. Artes visuales obviamente será uno de mis planes. Ingeniería en alimentos tampoco siento que sea algo que me apasione o en donde yo me vea. Me agobié bastante porque siento que el test me dejó igual, como que no me dijo, ok, si tienes que ir hacia acá o tienes que ir hacia acá, porque muchas carreras salieron muy iguales, y no es que completamente iguales, y las 2 áreas que quería salieron también muy iguales. Entonces yo estaba en un conflicto así enorme. El punto es que siguió pasando el tiempo, ya casi terminábamos ese año de prepa y ya era necesario elegir un área, por lo menos para poder llegar bien a la facultad. Obviamente pues yo seguía tomando clase con este maestro porque es una materia obligatoria, pero yo cada día me enamoraba más de las ciencias y sobre todo de la anatomía y cuerpo humano, así que dije, vale, creo que voy para área 2, creo que sí me gusta muchísimo el arte y todo eso, pero realmente mi pasión es otra cosa. Realmente me apasionan las ciencias, aprender sobre los seres vivos, porque también la clase de biología sí la disfrutaba,
pero el maestro era otra cosa muy diferente, era más como metodología de la investigación, porque casi todo el año estuvimos viendo método científico, que no digo que no me haya gustado porque sé que es necesario para aprenderlo, pero me hubiera encantado ver otro tipo de cosas y dije, ok, voy a buscar qué carrera me gusta más de área 2, porque sí, la verdad es que esto me apasiona muchísimo y pues así terminé en área 2 en mi último año de prepa. Al principio de mi último año de prepa no me preocupé muchísimo por qué carrera debía elegir, realmente ya iba como de biología puede ser la opción, pero realmente no me preocupaba por eso, no chequé los planes de estudio ni nada hasta que mucha gente y muchos maestros ya nos empezaron a decir, ya tienen que empezar a ver lo de su pase, tienen que ya tomar una decisión, tienen que estar seguros de lo que van a elegir, porque la convocatoria sale en pocos meses, que eso fue como a mediados de año, e incluso nuestro maestro de literatura, que también era nuestro asesor, nos dio como una clase especial en la que llevó a sus exalumnos y nos platicaron sobre sus carreras, y yo ese día entré como que mucho en pánico porque no sabía qué carrera iba a elegir. Yo ya me había puesto a ver varias carreras que me llamaban la atención, tanto por el nombre como por el plan de estudios y todo eso. Tenía muchísimas opciones. La primera era biología, también tenía neurociencias, investigación biomédica básica, cirujano dentista y médico veterinario. O sea, eran 5 opciones. Estoy segura de que se me está pasando una. Ah, sí, ciencias genómicas también. Ahora, ciencias genómicas, neurociencias e investigación biomédica básica eran carreras de acceso indirecto. Esto quiere decir que yo tenía que entrar a una de las carreras de acceso directo para posteriormente pasar otro filtro, varios exámenes, entrevistas, etcétera, para poder ingresar a estas carreras, lo cual debo admitir que me daba mucho miedo. Chequé los planes de estudio y del que más me convenció fue el de neurociencias. Dije, sí, neurociencias, quiero ir porque, para los que no sepan, también en algún punto de mi vida quise ser neurocirujana, pero pues la sangre y eso no son lo mío. Hubo un tiempo en el que estuve muy convencida, pero después me dio mucho miedo y dije, tengo que buscar otras opciones porque si no lo voy a hacer, pues tengo que ver algo que realmente me guste. Y empecé investigando biología. Investigué en qué se daba, cuánto duraba el plan de estudios, todas las materias del plan de estudio y las optativas, y yo quedé muy enamorada del plan de estudios de biología, porque también tenía materias muy parecidas a neurociencias, perdón. Tenía materias optativas muy parecidas como estudio de neuroendocrinología y cosas así. Entonces dije, sí, perfecto, quiero esto. Biología se quedó en mi primera opción. Ahora mi mamá, y es algo que yo también estuve pensando, que dije, sí me gusta el arte, quizá pueda también meterla en segunda opción, pero la carrera de artes visuales es de alta demanda y biología no, entonces tendría que haber puesto primero artes visuales y luego biología. Y sí es de alta demanda, pero no pide mucho promedio artes visuales. Entonces yo estaba segura de que si las ponía así, me iban a dar artes visuales. Y realmente artes visuales era mi segunda opción. Entonces meter artes visuales y meter biología en la misma solicitud no era como una opción para mí. Como les dije muchas veces, me puse muy nerviosa porque la presión era mucha para mí, porque todavía no sabía qué estudiar. Mis amigos estuvieron ahí para mí, me tranquilizaron y muchas personas, no solo ellos, me dijeron que yo tenía un punto muy grande a mi favor, y es que las personas que suelen ser algo indecisas porque les llama la atención muchas cosas, suelen encajar muy bien en cualquiera. Entonces me dijeron que en cualquiera de las 6 carreras que yo quería realmente iba a encajar perfectamente y le iba a hacer muy bien. Entonces eso me tranquilizó muchísimo. Ahora el problema era que yo no tenía segunda opción, porque en este trámite tengo que poner 2 opciones. Una que es precisamente la opción que más quieres, y la segunda que es como de respaldo. Yo no sabía qué poner ahí. Y recuerdo que cuando estos chicos de exalumnos de mi maestro fueron a vernos, muchos de ellos dijeron que estudiaban estudiaban cirujano dentista y también hacían trabajos muy manuales, tallaban dientes, hacían muchas prácticas, y eso me llamó mucho la atención. También revisé el plan de estudios, no me fascinó tanto como el de biología, porque a mí el de biología me encantó, pero sí veía cómo podía gustarme, sí veía cómo podía encajar yo ahí.
Así que dije, ok, estas dos van a ser mis opciones. Me costó mucho trabajo, cuando llegó el día del trámite, me costó mucho trabajo poder meterlo, porque realmente todavía seguía con el nervio de, es que qué tal que me estoy equivocando, qué tal si no lo estoy haciendo bien, qué tal que realmente no estoy hecha para esto. Pero realmente ya había pasado por tanto tiempo estudiando ciencias, o sea, ya llevaba más de 9 meses o un poquito más estudiando en un tronco común, un tronco general de área 2 de ciencias, y realmente me gustaba, me apasionaba mucho ir a mis clases en mi último año de prepa, y lo disfrutaba, realmente disfrutaba mis clases. Después de hacer el trámite, lo único que quedaba era esperar y esperar y esperar, pues porque pandemia, si no hubiera habido pandemia, ya ahorita ya llevaría alrededor de 2 meses estudiando mi carrera, hubiéramos entrado en agosto. Pero pues por la pandemia todo se retrasó. Incluso nos hicieron esperar, yo diría que un poco más de la cuenta, porque cuando mi hermana hizo este mismo trámite, los resultados de ella estuvieron en un mes. Yo hice mi trámite creo que en julio y salieron hasta septiembre, mis resultados finales de septiembre. Entonces fue bastante la espera, y el día que salieron mis resultados yo estaba muy nerviosa, porque creo que es muy típico esta reacción de que ya quieres que salgan tus resultados, pero al momento de que salen ya no los quieres ver. Ese día recuerdo que obviamente la página estaba saturada, había mucho tránsito en esa página. Incluso mis amigos también estuvieron como 1 hora esperando y viendo si podían ingresar a la página. Yo no estuve tanto tiempo, yo realmente estuve como media hora, 40 minutos. Cuando abrió y vi mi carta de asignación fue como de, no quiero ver todavía en qué carrera voy a estudiar, todavía no. Respiré y estaba aquí toda mi familia. Bueno, no toda mi familia, mi papá estaba trabajando, pero mis hermanas y mi mamá sí estaban aquí conmigo. Y yo respiré. Y mi hermana dijo, ya tienes que ver, vi. Y realmente empecé a llorar, dije, no puede ser posible esto. Me emocioné muchísimo porque el último año de prepa fue muy difícil. No estuve del todo bien emocionalmente, entonces se me complicó muchísimo. Incluso una materia la tuve que pasar en extra, fue muy difícil. Entonces el ver que yo me había esforzado tanto para que el resultado fuera el que yo esperaba me hizo sentir muy satisfecha de mí misma. Cuando yo bajé el cursor para ver la carta de asignación, decía biología en la escuela en la que yo quería. Fue muy emocionante, fue muy lindo. Lloré muchísimo ese día y me sentí tan aliviada de saber que por fin voy a estudiar algo que me apasiona. Estoy muy emocionada y tengo muchísimo miedo porque es una nueva etapa y a mí me suelen costar mucho trabajo. Pero en verdad quiero dar todo lo mejor de mí y realmente estoy muy emocionada. Y con esto les quiero decir que yo sé que la historia no tuvo tantos obstáculos como ustedes hubieran querido, porque ese es otro video que les quiero preparar, pero no en este momento. Mi mensaje para ustedes es que no se rindan, que tarde o temprano todo el esfuerzo que están dando va a dar frutos. Que sean lo que ustedes quieran ser, que sea lo que ustedes quieran dedicarse, que les apasione, que les guste. Qué mejor que ganarse la vida de una manera que realmente les guste a ustedes. Así que amigos, ya soy universitaria, voy a estudiar biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy muy feliz por eso. Y creo que eso sería todo por el video de hoy. En verdad espero que este video les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que les haya servido. Y recuerden que esto no es una guía de cómo deben elegir su carrera, para nada lo es, porque creo que ya lo vieron que yo tampoco tenía idea de cómo elegirla. Pero busquen orientación con algún maestro. Hay muchos test de aptitudes y actitudes para elegir una carrera. Pueden guiarse con eso y si ya están seguros, pues vayan por sus sueños. Recuerden irme a seguir en mi Instagram, que es este que está apareciendo aquí. Tampoco olviden suscribirse, darle like, dejarme un comentario de qué otro tipo de videos les gustaría ver. Yo soy Fanny de Fanny Art y nos vemos en el siguiente video.